Vamos a recorrer Benalmádena en un solo día. Tengo sensaciones encontradas con este lugar. Aprovechamos y comimos acá, hicimos tipo picnic con esta vista. Mirá lo que es esto. Había unos turistas que se estaban quejando muy molestos. ¡Wow! ¿Se te puso una mariposa arriba? Wow, mirá estas casitas que están acá. Enfrente de la playa, más enfrente sería en el mar directamente. Vamos a empezar a correr por las dudas. Benalmádena está ubicada en el sur de España, dentro de la provincia de Málaga. Y tiene un dato muy curioso. Según datos oficiales, tiene casi 78.000 habitantes, de los cuales 1 de cada 3 es extranjero. Y de este lado está Torremolinos y del otro Fuengirola. Hoy tengo el objetivo de visitar 6 lugares y este es el primero. Con tantos castillos históricos que hay en España, hay uno que es este de acá que se terminó en el año 1994. Y además está dentro del récord Guinness. En un rato te voy a contar por qué. Pero ¿por qué lo construyeron? ¿Qué es lo que motivó a un médico a construir un castillo? Este es el castillo de Colomares. Si llegaras a este lugar sin saber nada, lo primero que notarías es una construcción bastante atípica. Pero al observar con detenimiento verías pistas, nombres y algunos símbolos que te harían pensar en alguien que hizo un viaje muy famoso. Y en ese momento dirías, esto tiene algo que ver con Cristóbal Colón. En 1987, su creador, Esteban Martín, un médico ginecólogo amante de la historia, inició este monumento homenaje y lo fue levantando año tras año hasta 1994 y por eso se bautizó Colomares, como homenaje a Cristóbal Colón. Solo se puede ingresar a este pequeño lugar donde tienen réplicas de cartas y escritos de Cristóbal Colón. El resto de los accesos interiores están cerrados. En los años 90 obtuvo el récord a la capilla más pequeña del mundo, de 1,96 metros cuadrados, dedicada a Santa Isabel de Hungría. Eso sí, tened presente que si venís a visitarlo, la capilla está dentro y no se puede ver. Tengo sensaciones encontradas con este lugar. Había unos turistas que se estaban quejando muy molestos porque estaban haciendo fila para sacarse una foto en un rincón y se le metían personas adelante, quizás no respetaban su turno. Está bien, esto no tiene que ver tanto con el lugar, sino con las personas. Pero creo que al ser un lugar bastante pequeño, eso se complica más. Vienen por día aproximadamente 1000 personas. Yo creo que quedó muy chico para la cantidad de personas que recibe. Hoy es día de semana y no estamos en temporada de verano, estamos en el mes de octubre, mediados de octubre. Si te gusta la historia, está lleno de rincones para descubrir, o también podés disfrutar de su arquitectura tan particular. Y hablando de arquitectura, ahora vamos a ir a visitar otro lugar muy curioso que se puede ver desde muy lejos, en un rato nada más. Si vas a venir en coche, mirá, lo podés estacionar acá. Pero si vas a venir en bus, como yo, mejor que tengas un buen estado físico, porque hasta llegar a la parada tengo que subir todo una pendiente, unos 10-15 minutos, así que tenés eso presente también. Enseguida vamos para el siguiente lugar, pero tuve que venir a una misión a Fuengirola, ahora te cuento. Pero Javi, ¿no ibas a pasar un día entero en Benalmádena? Sí, y si vas a venir y hacer este recorrido en un día, esta hora y media que voy a tardar en volver, la podés usar para almorzar, por ejemplo. Por lo cual, todo sigue entrando en un día. Y mi misión es pasar a buscar a Tommy por la escuela. Eso sí, tené presente que el lugar que vamos a ir ahora está solo a 20 minutos a pie del castillo de Colomares. Así que no te alejes tanto de esa zona. Misión cumplida. Hola. Y ahora sí, nos cambiamos y vamos al siguiente lugar. Que tiene unas vistas espectaculares. Y esta es la estupa budista. ¿Pero qué es este lugar? ¿Cuántos años tiene esta construcción? ¿Qué se hace acá? Es también conocida como la estupa de la iluminación, un símbolo que en el budismo representa la mente iluminada. No es ni un museo ni una iglesia, sino un lugar para meditar y entrenar la calma y claridad mental. ¿Y por qué está en Benalmádena? Porque el ayuntamiento cedió este espacio a una asociación cultural llamada Karmakayu, quien la construyó en el año 2003. Su color blanco y su aguja dorada la vuelven un punto visible desde muchos lugares, incluso desde la costa. Por ejemplo, mirá,
Allá, desde las playas de Fuengirola, si prestás atención, también se puede ver la estupa. Mirá. Y una curiosidad poco común de esta estupa es que es abierta, con una sala interior de 100 metros cuadrados. ¿Y por qué es curioso este dato? Porque por lo que tengo entendido, quienes sean expertos en el tema lo pueden aclarar en los comentarios, muchas estupas están selladas, es decir, son estructuras sólidas sin acceso interior, rellenas con reliquias y textos sagrados. Y las prácticas de meditación las suelen hacer alrededor. Acá se hacen adentro. La idea con este lugar es ofrecer un espacio para sentarse, observar en silencio y salir más en calma. Y esto que ves ahí es un mariposario. Y miren quién apareció, que nos vino a saludar en su horario de almuerzo del trabajo. Hola. Y acá nomás, a un paso de la estupa que la tenemos por ahí. Aprovechamos y comimos acá, hicimos tipo picnic con esta vista. Mirá lo que es esto. Seguimos acá, al pie de la estupa. Se vuelve al trabajo, Lu. Chao. Adiós. Este es el mariposario de Benalmádena. Wow, mirá, te explica todo de las mariposas. Mirá, las antenas de las mariposas son particularmente sensibles a los olores. Mirá, no sabía eso. Ahí, que no se escape ninguna mariposa. Ahí, rápido. Eso. Mirá el tamaño de mi mano y de la oruga, Es realmente muy, muy grande. ¡Dios santo! Nunca vi una mariposa así, ¿vos? ¡Jamás! Acá en el mariposario me contaron lo siguiente. Esto que está acá se llama pupario. Es el lugar donde nacen las mariposas. Cuando salen, sus alas están arrugadas y mojadas. Y pasan unas 3 o 4 horas quietas, dejando que se sequen. Y recién entonces salen volando. Según la especie, cambia la forma y el color de la crisálida, que es como se llama esta etapa. Algunas imitan una hoja seca o un fruto, para camuflarse con el entorno y evitar a los depredadores. En general viven entre 2 y 3 semanas. Tardan apenas 1 minuto en nacer, pero si se demoran más de lo normal, las alas pueden quedar arrugadas y no llegar a desplegarse. Estas son las mariposas que no tienen estómago, o sea que estas deben vivir muy poco, ¿no? Viven de media unos 5 o 6 días. Yo, si tú quieres, la vas a probar, el tacto es súper suave. Mira lo que es esto. Muy importante, me has visto cogerla desde abajo, Javier. Sí. No se le puede tocar un ala a una mariposa. ¿Has escuchado hablar de ese polvito que tienen para volar? Ah, no, ¿cómo es eso? Vale, pues ellas tienen unas escamas por la parte superior del ala que no se le pueden tocar porque esas escamas las necesitan para volar. Ajá. ¿Vale? Por eso yo la he cogido desde abajo. Si nosotros le tocamos, pierden las escamas y luego no vuelan igual de bien. Esas escamas, aparte de para el vuelo, le dan el color al ala. ¿Y estas se quedan así como más quietas? Claro, estas son nocturnas, de día están como dormidas, medio aletargadas. Vuelan al anochecer, pero son mariposas, No olvidéis que una polilla es una mariposa nocturna. Desde de ahí abajo, muy cerca del cuerpo, para no fraccionarle el ala. Si nosotros la cogemos más arriba, ella va a querer escapar y en el movimiento le podemos romper el alita. No todas fabrican seda, pero las que sí lo hacen, cuando completan su transformación, es decir, de oruga a polilla, pierden la boca y el sistema digestivo. En esa fase ya no se alimentan, viven solo gracias a la energía que dejaron guardada cuando aún eran orugas. Ahí están comiendo el néctar y acá comen también las frutas. ¡Wow! Tommy, ¿se te puso una mariposa arriba? Te queda bien, Se usa ahora llevar una mariposa en la oreja. Bueno, y mientras mi ayudante come el helado de paga que tuvo por haberme ayudado, vamos a buscar a Lu, que ya todo esto salió del trabajo. Y vamos a pasar por el otro núcleo urbano que tiene Benalmádena, que es Benalmádena Pueblo. Buenas. De nuevo por acá. Hola. Esto
Esto que estamos viendo desde arriba del bus es Benalmádena Pueblo, uno de los 3 núcleos urbanos del municipio. Te lo muestro desde acá arriba porque ahora nos vamos a Arroyo de la Miel, el centro de Benalmádena. Benalmádena es tan grande que estos 3 lugares están bastante separados entre sí. Desde acá, Arroyo de la Miel, hay unos 10-15 minutos en bus. Y de ahí hasta la costa, unos 10-15 minutos más. Llegamos. ¿Dónde llegamos? Llegamos a Arroyo de la Miel. Lu y Tommy se van porque Tommy tiene teatro, así que Nos vemos después. nos vemos después y yo sigo acá porque te voy a mostrar un poco de Arroyo de la Miel. Chao. Su nombre viene porque en este lugar antiguamente se hacía producción de miel y gradualmente fue bajando esa producción hasta que, bueno, este lugar se convirtió en lo que es hoy. Lleno de restaurantes, tiendas, una zona súper comercial y con bastante movimiento. Esta es una callecita muy linda acá en Arroyo de la Miel. Muchos a la tarde cierran y vuelven a abrir a lo mejor a eso de las 4:30, 5 de la tarde. ¡Wow! Mira lo que hay acá. Mirá qué lindo este lugar, entramos por ahí, acá está lleno, mirá, lugarcitos para tomar algo. Y mirá qué lindo que está todo este lugar, ¿eh? A ver qué es esto de acá. Ah, mirá. Aquí el fundador de Arroyo de la Miel. Esto en algún momento debe haber tenido agua o quizás todavía lo tiene y en este momento está cerrado. Quienes sean de este lugar de Arroyo de la Miel pueden confirmar esto. Acá está un poco la respuesta que estábamos buscando. Dice así: el Arroyo de la Miel, conocido antiguamente como El Cao, atravesaba nuestros huertos y animaba la vida social y económica de esta población. Fue aquí, en este lugar, que llamaron El Corralón, donde se levantó a fines de los años 60, en el siglo XX, la primera fuente ornamental de Benalmádena, la que llevó agua potable hasta los hogares. Sea este el homenaje a un bien tan generoso con nosotros, el agua. Y acá ya salimos de nuevo a la calle. ¿Dónde estamos? Acá. Esto es algo también muy típico, como está todo en desnivel, o sea, de Arroyo de la Miel hacia la playa, en bajada, que bajarlo no es tan complicado, el tema es subirlo. Así que si estás en otro país viendo esto y estás pensando en venirte a vivir a Arroyo de la Miel, tenés que amigarte con la idea de las pendientes. Y siendo las 7 menos 10 de la tarde, estamos en el paseo marítimo de Benalmádena. Estoy acá a la altura del castillo del Bilbil, que ahora te voy a contar un poco qué es esto. Y mirá qué vistas que tenemos por acá, ¿eh? Este es el castillo de Bilbil. Es un edificio inspirado en la arquitectura árabe, construido en los años 30. Hoy en día es un centro cultural y también funciona como oficina de turismo. Y lo que vamos a hacer ahora es caminar por el paseo marítimo hasta llegar allá. Esto en el verano claramente está lleno de personas y aunque haya pasado el verano, fíjate como veíamos allá que todavía daba un poco el sol, que a pesar de ser octubre también había gente en la playa. Dos cosas de este paseo marítimo. La primera es que aproximadamente mide 2 kilómetros de longitud, por lo cual tenés un tramo interesante para recorrer. Y la segunda, para que veas las distancias, allá tenemos el castillo de Bilbil y este paseo marítimo tiene la particularidad que en uno de sus tramos es así. Bajando esta rampa podés encontrarte todo esto. Wow, mirá estas casitas que están acá, enfrente de la playa, además enfrente sería en el mar directamente. Me acuerdo de recién llegado, la primera vez que caminé por acá me llamó mucho la atención esto, primero el tamaño de las playas y después esto también, que haya tipo como un parquecito súper bien cuidado y la playa, así. Si venís a caminar por acá tenés que prestarle atención a estos carteles que te explican cómo fue cambiando toda esta zona a lo largo de las diferentes épocas.
Y acá se termina la playa porque empieza el puerto. Si entras por el costado, como acabo de hacer yo, acá tenés Sea Life, un acuario que está buenísimo. El año pasado vino Tommy, que lo llevó mi hermano, que vino a visitarnos de sorpresa. Quería que él salga en un vlog, pero bueno, donde él vive hubo un huracán, así que del tiempo que se iba a venir estuvo nada más que 2 días y se volvió. Así que bueno, queda eso pendiente. Pero lo llevó Tommy acá al acuario. Así que para que tengas una idea de qué se trata, te dejo estas imágenes. Tenemos un supermercado y un centro comercial acá en el puerto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sabés que Puerto Marina nació entre los 70 y los 80? Es un puerto barrio con islas residenciales que están unidas con puentes sobre canales. La idea era crear un lugar para vivir, pasear y navegar, todo en el mismo sitio. ¿Ves? Mira, acá tenés lo que parece ser una zona residencial. Y estamos, fíjate, acá enfrente de todas las tiendas y en pleno puerto. Y vas a verlo un poco distinto porque eso era justamente lo que querían lograr. Mezclaron estilos andalusí, árabes y con toques orientales para que el lugar sea único y que no pueda ser comparado con ningún otro. Además de los barcos, hay restaurantes, tiendas y mucha vida nocturna también, además de durante todo el día, claro. Bueno, y ahora mi desafío es encontrar el bus. Nos invitaron a comer unos amigos, así que estoy a contrarreloj. Supuestamente doblando acá tengo que encontrar la avenida principal por donde pasa el bus. Sí, creo que el bus para allá en la esquina. Decime que tengo un cruce de peatones. Decime que tengo un cruce de peatones. Siempre termino corriendo al final de los videos, ¿eh? Esto me hace acordar el episodio de Sevilla también. Espero que no se me vaya el bus. Vamos a empezar a correr por las dudas. No, me cambió el semáforo justo. Me cambió el semáforo justo. Vamos, vamos. Y cambia. Vamos, cambia, cambia. Ahí está, vamos. Ahí viene, viene. Vamos que llego. Wow, valió la pena salir corriendo, ¿eh? Mirá lo que es esto.